Bueno, ahora sí, saludos a todos formalmente. Esta es la última clase que nos queda, eh, la clase 8. Habrán visto el video de la clase. Vamos a estar repasando algunos conceptos importantes vinculados al tema de la sociología de la religión. ¿Todos pudieron ver el último video? Y yo se lo El vi. de esta semana yo no lo he visto. Ok. Yo sí lo miré, está muy interesante. Mucho, mucho que aprender. Ok, bueno. Eh, a ver, solamente repasamos mm, un par de cosas que me parecen importantes. Cuando ustedes empiezan a ver ya en el final, en la última clase, todo lo que estuvimos viendo, hablando y repasando, y ponen todo sobre una misma matriz, por decirlo de alguna manera, se van a dar cuenta que hoy por hoy tenemos una espiritualidad muy especial, particular, diferente, una espiritualidad basada en la hipermodernidad que, como decíamos en el video de la clase, nos lleva a una espiritualidad no institucionalizada. Y, y vamos a tener que aprender a lidiar con este tema, a tenerlo como hoja de ruta más allá de la posición de liderazgo o de pastorado que tengamos, y empezar a orar al Señor para que Él nos dé la forma, los mecanismos, la estrategia para ir revirtiendo esta tendencia que, se los digo como sociólogo, ya no va a tener marcha atrás. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de revertir tendencia, de crear un ambiente distinto, pero no vamos a poder evitar que el individualismo en las personas siga creciendo, que ellos busquen una espiritualidad de manera más personal, no institucionalizada. Esto es, ellos le van a dar primacía, a las personas le dan primacía a su relación con Dios de carácter privado, por eso lo hacen desde su casa y no necesariamente congregándose, y como iglesia vamos a tener que darle entonces respuestas que sean originales, que sean importantes, y brindarles un ambiente en el cual ellos se sientan desafiados a ir. O sea, no van a querer salir de sus casas para ir a un culto, salvo, lo digo en términos muy mundanos si se quiere, que valga la pena. Y esto no significa darles cualquier cosa, precisamente por lo que hemos visto, significa que la iglesia como tal va a tener que volver a la plenitud de vida en el Espíritu Santo, a los patrones de comportamiento de la iglesia primitiva, y que la gente tenga la necesidad de congregarse como pasaba antaño, ¿no? Vamos a tener que asumir de una vez por todas que nosotros no somos los únicos que pastoreamos a nuestra congregación. Ellos son pastoreados remotamente a través de las redes por un montón de otros pastores y de otros contenidos que tenemos que nosotros tener presente. Y finalmente tenemos que asumir que en este tiempo la cultura del evento, la cultura de la plataforma, si bien ha sido importante, no ha sido lo suficientemente útil desde mi punto de vista como para hacer que la gente permanezca en la iglesia. Las luces nunca pueden opacar el poder del Espíritu Santo, y el show nunca puede dejar de lado la intervención divina. Y a veces nosotros pensamos que porque el culto es lindo, es bonito, es atractivo, la predicación es buena, eso alcanza. Y déjenme decir lo que eso las personas lo encuentran en el living de su hogar con 20 predicadores, mucho mejor que cada uno de nosotros. Y la música la encuentra 20 veces o 100 veces mejores que la que podemos ofrecer nosotros, incluso con coros o con himnos que tocan sinfónicas, ¿sí? Entonces, lo que no encuentra la gente es lo que importa, y lo que no encuentra tiene que estar basado en la obra del Espíritu Santo. Esto es poder de Dios, intimidad con Dios, compañerismo, comunión,
amor, misericordia. Eso es lo que nadie puede reemplazar y es obra exclusiva del Espíritu Santo. Así que yo espero que ustedes traten de pensar en esta última clase y puedan verse desafiados a implementar esto que estamos diciendo, pero que miren a sus congregaciones y la evalúen con una visión objetiva, con una visión sociológica. Ustedes ya tienen alguna que otra herramienta, pero con una visión que sea lo más objetiva posible. ¿Sí? Esto es como cuando una persona choca con su auto. Cuando uno tiene un accidente con su auto, con su carro, como suelen decir, está ensimismado en lo que pasó, ¿no? Pero cuando uno se abstrae de esa situación, entonces pueden mirar, bueno, que esto es lo que haría la policía o lo que haría un juez, ¿no? Evaluar, bueno, quién tuvo la culpa, cómo fue que sucedió, qué es lo que pasó, cómo es que ocurrió, quién fue el responsable. O sea, eso se hace con paños fríos, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que hacer ese tipo de análisis en oración, pero de la manera más objetiva posible, porque si no, las iglesias tienden y nosotros tendemos a volver a hacer lo que sabemos hacer y lo que estamos acostumbrados a hacer en los últimos 10 años o 20 años o 30 años o 15 años, pero que no ha tenido resultados. Entonces, si yo sé que no tuvo resultado, ¿para qué insistir con lo mismo? ¿Sí? Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo tiene que darnos herramientas nuevas, tenemos que ir a la palabra y tener refresco sobre eso. Ustedes piensen en Pablo, ¿no? Un ejemplo y ya le doy la palabra. Como dijimos, él nunca utilizó el mismo método de manera sistemática en las ciudades. Él recorrió toda Asia, dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesucristo, ya no tengo más donde predicar el Evangelio, por eso él se quería ir a España, pero nunca usó la misma metodología, ¿no? Dice la palabra que a los corintios fue con demostración de espíritu y de poder, pero a Atenas fue para debatir de filosofía y mostrarles el Dios no conocido, y a los Gálatas fue a rebatir el legalismo y las prácticas judaizantes, pero fue ante Éfeso a combatir la idolatría y a combatir la magia, haciendo cosas que antes no había hecho, ¿sí? Como quemando libros de magia, de brujería y un montón de cosas. Entonces, él nunca usó el mismo método. No podemos decir que estos eran los 10 métodos que usaba San Pablo para la evangelización, porque él los iba cambiando. Y el problema que muchas veces tenemos nosotros es que estamos cómodos y nuestra zona de confort evita que veamos qué cambios tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo para ser eficientes. En ese recorrido siempre hagan una evaluación sociológica del ambiente, del contexto, de las personas, de sus necesidades para que lo que hagamos pueda ser pertinente. Si yo abro, por ejemplo, una bolsa de trabajo y ofrezco trabajo pensando que con eso voy a ayudar a la gente que rodea la iglesia, pero no hay un problema de desocupación, no me sirve. Si reparto bolsones de alimentos, pero estoy en una comunidad que no tiene necesidad económica, tampoco me sirve. Pero es como enseñar, no sé, inglés en una comunidad americana, no tiene sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces hacemos programas simplemente porque solemos hacerlo o porque siempre lo hicimos, pero enseñarles inglés a una comunidad americana o enseñarle español a una comunidad latina no tiene mucho sentido. Entonces, eso sí tengámoslo en cuenta. Bueno, los escucho a ustedes. Profe, digamos que en resumen, ¿no? Basado en todo lo que hemos visto en clase, la iglesia y nosotros, pues, como pastores, hacemos sociología y estamos involucrados en la sociología, en la democracia, en las minorías, en los contextos religiosos. Pero si nos Ujú. basamos en el llamado que Dios nos dio o que Dios nos hizo, cada quien tiene una particularidad a la hora
de hacer el trabajo. Y yo creo que, según lo que usted está diciendo, pues, es necesario que hayan cambios significativos en pro de las necesidades de las personas. Nosotros como Correcto. iglesia, comenzar a ver eso desde un punto de vista sociológico. Ujú. Correcto, esa es la idea. A ver, cuando ustedes agarran toda la Biblia, se van a dar cuenta de que Dios siempre usó ese tipo de mecanismos. O sea, eh, Moisés no tuvo un pueblo fácil. Es más, por culpa del pueblo, Moisés no entró a la tierra prometida, pero tuvo que llegar, y él obviamente era un líder indiscutido del pueblo de Israel, y así hasta el día de hoy Israel lo reconoce. Pero estaba tan ensimismado en su tarea, en su trabajo, que tuvo que venir su suegro a decirle, no, Moisés, lo que estás haciendo está mal. Jetro estaba viendo el problema desde afuera y le dice, vas a desfallecer porque vos no podés atender a todo este pueblo. Entonces, si seguís haciendo lo mismo, Moisés, vas a fracasar. Yo te sugiero que hagas esto. Y seguramente Moisés habrá consultado a Dios y Dios le dijo lo mismo y ahí dice el texto en Éxodo 18 que buscó varones de buen testimonio, que varones de verdad, que conozcan la palabra, llenos de sabiduría y los puso a administrar conforme a sus capacidades. Pero Moisés no tuvo la iniciativa porque estaba ensimismado en el problema. Tuvo que venir un tercero, Jetro. Lo mismo pasó, y así podemos verlo con José, con Daniel, con Isaías, con el que sea. Así es el panadero el que termina hablando de José ante la corte del faraón y le dice, "Ah, no, pero yo conozco a alguien que a mí me ayudó cuando yo estaba pasando un problema y yo sé que si ahora acudimos a él, Dios le va a dar sabiduría". O sea, no es o sea, José estaba preso, ¿sí? Entonces... la iglesia primitiva no tenía recursos, no tenía medios, no tenía economía, no tenía absolutamente nada, pero el Imperio Romano cayó ante los pies de la cruz en menos de 200 años. Entonces, el problema es que a veces a nosotros nos pasa lo mismo que le pasaba a Moisés, a José o no sé, a que ustedes quieran, ¿sí? A Daniel que tienen que venir personas fuera del problema o de la coyuntura que estamos atravesando para que nos ayuden a pensar. Bueno, ese hoy en día es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos persistir en hacer las cosas como las venimos haciendo al estilo Moisés y no le hacemos caso a Jetro, vamos a tener problemas, ¿sí? Eh, entonces, me parece que lo que dice el pastor Richard es así. Todo lo que hagamos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, sin duda, pero tiene que responder a la necesidad de la gente y las personas tienen que tener la capacidad de ver de que nos estamos ocupando de ellos y que lo que estamos haciendo lo hacemos con ellos en el centro, ¿sí? Eh, l- todos somos de tracción hispana y latinos, y en Latinoamérica siempre nos fascinaron los caudillos, pero no es el caso, ¿sí? No hay líderes mesiánicos, el único Mesías es Cristo. Entonces, lo que hay es un conjunto de siervos que deberían considerarse a sí mismos como la Biblia dice que es lo que somos. Cuando hayamos hecho todo lo que tuvimos que haber hecho, el epitafio va a ser bien hecho, buen siervo y fiel. O sea, nunca dejamos de ser siervo por más título o jerarquía que tengamos. El problema es que muchas veces la jerarquía nos hace perder de vista que seguimos siendo siervos. Y el mayor entre ustedes es el que más sirve, no el que menos. Entonces, eso significa priorizar a la gente, ¿sí? Y me parece que esa es la vuelta que habría que darle. Bueno, ¿algún comentario o pregunta sobre el trabajo final? Ya Bueno, yo estamos nada en más, tiempo de descuento. ok. No, yo nada más a mí me llamó la atención la La templotría, tría, templo la la, tría.
O Es sea, una de palabra medio es, inventada, pero sí, sí, pero sí tiene mucha razón porque después de la pandemia toda la gente se acomodó y ahora ya nadie quiere ir y si van ponen muchos obstáculos y sí, yo pues en mi mente yo dije, esto será a lo que se refería el Señor cuando la gente se iba a enfriar. Yo sé que es diferente, pero un momento sí se me vino a la mente que la pandemia vino a enfriar a la gente, sí, no necesariamente de esa manera. sí, pero la pandemia es como, no sé cómo decirlo. Acá en Argentina solemos decir es la gota que rebalsó el vaso. No sé si se explica lo que quiero decir, ¿no? Es lo Nosotros es que, lo mismo. bueno, la pandemia lo único que hizo fue poner en evidencia lo que ya pasaba. Cuando yo hablaba de templolatría, lo que estoy diciendo es que por décadas, 20, 30, 40 años atrás, la iglesia disfrutó de la gloria de Dios puertas adentro. Entonces, la iglesia hacía clínicas, seminarios, encuentros, retiros, conferencias, eh, todo puertas adentro. Y nos olvidamos que los inconversos están afuera. Entonces, tanto perdimos de vista que la gente estaba afuera, que nos acostumbramos a vivir nuestro ministerio sin gente. Entonces vino la pandemia y encima los que estaban adentro se fueron, porque se dieron cuenta que ya no hacía falta estar en el culto para poder tener un culto o tener 20 músicos en plataforma para adorar. Entonces, los que estaban adentro se terminaron yendo y se acostumbraron a no ir, y los que estaban afuera nunca vinieron porque ya hacía años que no los íbamos a buscar. Entonces, yo no sé por qué la iglesia se acostumbró a que hacía un evento de evangelismo una vez al mes y con eso ya está, cuando en realidad todos somos evangelistas en donde estamos. Trabajo, entre escuela, universidad, transporte, negocios, supermarket, donde yo estoy está la iglesia. No, sea, no tiene que haber una jornada especial de evangelización, porque Dios me llamó a mí a evangelizar, pero por décadas nos olvidamos de eso. Entonces, pasaron las dos cosas. Nunca fuimos a buscar como debíamos a los que estaban afuera, y cuando vino la pandemia, los que estaban adentro se dieron cuenta que podían estar afuera sin mayor compromiso. Entonces se juntó los dos peores mundos. Entonces, ahora no sabemos cómo hacer para que la gente vuelva, y los que nunca fuimos a buscar ahora dicen, ¿y por qué ahora se acuerdan de mí? Entonces, no es tan simple. Entonces, seguir repartiendo tratados no alcanza. O hacer un evento en una plaza o en una actividad para niños ya no alcanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a eso me refiero yo, que necesitamos modificar estrategias en atención a la gente. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué haría yo? Yo tengo que recorrer las calles que están alrededor de mi iglesia, tengo que hablar con la gente, tengo que hacer encuestas, tengo que entrevistarlos. Al principio de cada 10 me van a atender dos, después me van a atender cuatro, pero yo en 6 meses tengo que haber tocado el timbre y haberme contactado con todas las personas que están al menos en 3 manzanas alrededor de mi iglesia. Tengo que conocer qué les pasa, cuáles son los temas que les preocupan. Si ellos tienen una necesidad, ¿cuál es? Tengo que orar por ellos, comprometerme a orar por ellos y que ellos lo sepan, aunque al principio alguno no me va a dar importancia, pero yo tengo que volver a conquistar a la gente. Esto es como la pizzería que intoxicó a los clientes. Tiene que ir y decirle, mira, ya el que amasaba la pizza es otro. O ahora me dedico a hacer carne molida, no hago más pizza. Pero uno se tiene que volver a ganar la confianza de la gente, pues si no nos ve como religiosos simplemente. ¿Se entendió esto? También a mí lo que me impresionó fue lo que usted dijo de que siempre hemos y lo hemos expuesto a Jesús como nuestro Salvador.
Y eso sí me impactó bastante porque Él es nuestro Señor, es el dueño de nuestras vidas y quizás nunca, bueno, yo nunca lo había visto tan claro de esa manera. Yo sabía que era mi Señor y mi Salvador, pero nunca, así como usted lo explicó, me gustó bastante el punto de vista que puso. La iglesia se acostumbró a sembrar una semilla que no puede dar fruto. Si yo quiero sembrar en mi casa manzanos, no puedo poner semillas de naranja o de pomelo o de plátano, tengo que poner semillas de manzana. Entonces la iglesia le dijo a la gente, vení a la iglesia que Dios te va a sanar, te va a bendecir, te va a prosperar, va a arreglar tu matrimonio, va a solucionar los problemas de salud, te va a abrir puertas materiales, Dios te va a bendecir, vas a cambiar la causa, vas a tener un nuevo auto, tus temas legales se van a solucionar, lo cual es cierto, pero eso es añadidura. Todo eso es lo que Dios añade. Lo que la iglesia tuvo que haber dicho es, Cristo es tu Señor, por ende toda tu vida y todo lo que vos tenés y todo lo que vos sos a partir de este momento es de Cristo, y en la medida en que vos seas obediente, te mantengas en santidad y seas fiel a Dios, todo lo demás que necesitas va a ser consecuencia o añadidura. Pero invertimos el orden. Entonces la gente venía porque Dios lo iba a sanar. Y si Dios no lo sanó o demoró la sanidad, dejaba de venir porque yo le mentí. Y en parte es así, yo le mentí. Entonces, Cristo nunca le dijo a nadie, lean con atención los evangelios, Cristo nunca le dijo a nadie que Dios lo iba a sanar. Nunca. Una y otra vez, en todos los casos de sanidad, Jesús siempre usó la misma frase. Tu fe te ha sanado o salvado. Era la fe. O sea que la sanidad era consecuencia de la fe. Era consecuencia. Entonces, y cuando ofreció perdón y restauración, la frase que usaba era siempre la misma. Vete y no peques más. ¿Sí o no? No le dijo, bueno, Dios es bueno, Dios sabe que todos fallamos, que todos podemos equivocarnos, lo importante es que sigas adelante. No, no, no. Vete y no peques más. Punto. La santidad no se negocia. Entonces, cuando yo predico, a ver, la Biblia es matemática pura. A mí no me gusta la matemática, pero tengo que reconocer que las leyes espirituales son como la matemática. 2 más 2 es 4. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo tengo problemas hoy en mi iglesia, yo no conozco la iglesia de ustedes, pero ustedes hagan este análisis. ¿Cuál es el principal talón de Aquiles o la principal necesidad ministerial de la iglesia de cada uno de ustedes? Cuando ustedes vuelvan para atrás, se van a dar cuenta que ahí es donde nosotros fallamos. Ejemplo, si hoy yo no tengo maestros de escuela dominical es porque nunca los formé. Si yo hoy me tengo que ir de iglesia y no tengo un pastor que pueda quedar en mi lugar es porque nunca me preocupé en formar pastores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hoy mi iglesia tiene problemas económicos y no puede afrontar, no sé, el pago de N cosa, es porque yo nunca enseñé buena administración. Entonces, eh, como diría Billy Graham, las iglesias no tienen mayor nivel o más nivel que el nivel de sus propios pastores. Yo soy el límite para mi iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo. Como todos no podemos saber todo, hay otro hermano que sí lo sabe o hay otro que sí lo puede hacer. Entonces, el problema fue en que no supe cómo buscarlos o cómo utilizarlos. Pero todo esto que estamos diciendo, la gente se da cuenta. ¿Se entiende? Hay iglesias donde solo predica el pastor, solo dirige el pastor, solo canta, todo lo hace él. Entonces, ¿por qué hace todo él? Hay otros donde él no predica nunca. Entonces,
yo quiero escuchar a mi pastor, no voy a la iglesia para que todos los domingos predique alguien diferente. O sea, tiene que haber cierto balance lógico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eh, y Sí, sí, este, sí, se entiende. entonces, la gente tarde o temprano se da cuenta. Esto es como todos los que somos padres sabemos. Un día yo había terminado de predicar sobre el cuidado del templo, que era nuestro cuerpo, ¿no? Y yo dije, hay que tomarse descanso, comer bien, hacer dieta, esto y lo otro. Y cuando llegamos a casa, mi nene mayor, que en ese tiempo tenía 8 o 9 años, me dice, bueno, espero que a partir de hoy te pongas a hacer lo que dijiste, ¿no? O sea, él lo resumió en 5 palabras. Yo estuve 40 minutos hablando y en 5 palabras me di cuenta de que no era así. Bueno, si eso lo hace alguien de 8 años, imagínese que el resto de la persona también lo hace. Entonces, a eso me refiero. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre el trabajo final o algo que les haya quedado? Una pregunta sobre el trabajo Sí, final. ¿Va sí, a ser Pedro. solamente ya esta semana para entregarlo? Ustedes me lo deberían entregar eh, a más tardar a final de la semana que viene. Tres jueves, Final viernes la próximo. semana que viene, Ujú. que Sí, sería ya te digo. Espérame, que acá tengo 24, acá yo tengo un calendario. 24. 24 de Sería mayo. viernes 24. Viernes Ok, 24, correcto. muy bien, perfecto. Ok. Ruth. Sí, buenas eh, tardes. Este, obviamente yo ya tengo algo escrito, pero lo que estaba pensando ahora es, ¿usted quiere un resumen de todo lo que, de las ocho clases, o tenemos que agarrar no, sí, de las ciertos temas que 8, nos hayan no, llamado más la atención? un resumen de las dos cosas, un resumen de las 8 clases que contenga lo que más le llamó la atención y finalmente que me digan si la opinión final sobre la materia y en qué piensan ustedes que le puede ayudar o no. Okay. Porque yo Ujú. estaba confundida y había agarrado, por decir, dos clases, y estaba resumiendo en lo que hemos aprendido de eso. Es eso, pero de las 8 unidades y corto, ¿no? Tampoco muy largo. Era de la unidad 1 me llamó la atención esto y aquello, de la unidad 2 rescato tal cosa, en esto estoy en desacuerdo, de la unidad 3 me importó tal cosa o tal otra, y al final una crítica de la materia. Me sirvió para, yo entiendo que me sirvió por esto y por esto, o que no me sirvió por aquello, o ese tipo de situaciones, ¿no? Ok. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario que les haya quedado? Profesor Pablo, Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle estas 8 clases. A mí en lo personal se me han hecho interesantes, se abre un panorama diferente. Y aunque muchas personas no están muy tan de acuerdo con la sociología, pues creo que sí, de cierta manera sí es importante, aún en la iglesia, en la religión, abrirnos, ¿verdad? A esta ujú. clase, a esta materia que, que sí nos ayuda muchísimo, A ver, porque los sí, problemas son reales en la iglesia. sí, y se los pongo así en términos bien crudos, esta vez con mi sombrerito de abogado. Mm, El negocio de un pizzero, ¿cuál es? El saber hacer pizza, ¿sí? ujú. Entonces va a tratar de ver cuáles son las mejores técnicas, conocer de harina todo lo que pueda y de cómo combinar los gustos y los sabores
cosa de ofrecer un producto que sea diferente al resto para precisamente distinguirse. Bueno, salvando las distancias, que suena mal, nuestro negocio es conocer a la gente. Entonces, en la medida que yo conozca cómo piensa la gente, cómo actúa la gente, por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que lo lleva a hacer esto o aquello, yo voy a poder no cambiar el mensaje, pero sí adaptar el mensaje al público que me está escuchando y como los conozco, sé qué es lo mejor que tengo que hacer para que el evangelio que les predique sea efectivo. Eso fue lo que hizo San Pablo. Entonces, él se la pasó 3 días en Atenas viendo, pensando, analizando, y después, cuando terminó de recorrer la ciudad y se dio cuenta de que había un lugar para un Dios no conocido, le dijo, yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes ya reconocen, pero que no se dieron cuenta. O sea, Pablo conoció el contexto antes de decir eso. Ujú. Si él no conocía la ciudad, nunca se hubiera dado cuenta de eso. Ujú. ¿Sí? Eh, Jonás, ¿saben? Ustedes vayan a un comentario bíblico y búsquenlo. El principal dios de los ninivitas era el pez, ¿sí? Era el equivalente a un pez. Entonces, ustedes piensen cómo ellos se sorprendieron cuando alguien que fue arrojado desde el mar por un pez se le pone a hablar del Dios que está dispuesto a transformar sus vidas. Creyeron, les estaba hablando su propio Dios, ¿sí? O sea, el Entonces, Señor hizo el plan de lo del pez para poderlos. Ah, muy interesante. No entonces, sabía eso. ustedes tienen que tener en cuenta que, y lo mismo hacía Jesús que lo hacía a diario. ¿A quién les dice los haré pescadores de hombres? A sus discípulos que eran pescadores, con lo cual sabía de qué les estaba hablando, Ujú. ¿sí? Y a quién le dijo, cuando le preguntan qué es la verdad o quién es la verdad, y le cuestionó su autoridad? ¿Con quién habló de autoridad? Con los romanos, que eran los que manejaban la autoridad. ¿Y con quién habló de religión? Al pueblo no les enseñaba de religión, hablaba de religión con los fariseos. Ujú. Entonces, o sea, esto que es tan normal es lo que aparece en la Biblia siempre. O sea, Moisés se crió en la corte egipcia, por eso sabía cómo hablarle al faraón. Hablaba con su mismo lenguaje, hablaba con su misma forma y con sus mismos métodos. Por eso el faraón entendía, aunque Dios endureció su corazón, no por eso el faraón dejó de entender lo que Moisés le decía y de entender lo que Moisés hacía. Entonces, nosotros seguimos hablando a la gente como si todos fueran igual, como si todos tuvieran los mismos problemas, como si todos fuéramos iguales y como si todos Ujú. tuviéramos la misma necesidad. Y no es así. Y hacemos encima la misma actividad para todo el mundo. Bueno, espero que les haya servido y nos estaremos viendo. Y bueno, yo ni bien reciba los trabajos el 24 a más tardar. Ese fin de semana yo cierro las notas y se las paso a Estela, las paso a la universidad. Así que bueno, un Muy, gusto haberles conocido, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Pastor, Dios me lo siga gracias. bendiciendo. Bueno, Me le siga dando más sabiduría todavía para que nos enseñe en otra bueno, clase. bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias, Bendiciones. Por pastor. favor, bueno, cuídense. Gracias. Nos Muy vemos. agradecido Gracias. con sus enseñanzas. Gracias, Muchas gracias. bendiciones, Dios les bendiga a todos. bendiciones. Bye. Gracias.